Escorpio, ¿qué tal? Bienvenido al canal, yo soy Ana y esto es el Club de Escorpio. Estamos a 5 de marzo del 2025 y vamos a ver qué nos dicen las cartas para ti el día de hoy. Recuerda que son lecturas generales y que son para ti si eres Escorpio o ascendente Escorpio. Así que vamos a empezar por mirar primero el maravilloso tarot de las hadas. Y después, como siempre, ampliaremos información con el tarot convencional y luego sacaré los números de la suerte para el día de hoy y el mensaje de vuestro ángel de la guarda. Mirad, nos sale la carta de el equilibrio, la princesa de verano y el 9 de primavera. Te dice que tienes que tomar en cuenta la opción de cada persona, es decir, no te quedes con la primera versión que te cuentan. Alguien te va a contar algo de alguien mal metiendo entre tú y otra persona. Tienes que escuchar las dos versiones, no te quedes únicamente con la versión mala de la persona en concreto. Tienes que hablar también con otra, ¿vale? Recuerda que te están o que te van a intentar poner en contra de alguien con quien a día de hoy quizá tienes muy buena relación. Te dicen que tienes que fusionar esos puntos de vista para crear una solución mejor a la cuestión en concreto, ¿vale? Te dicen que te tomes tu tiempo, que no hay razón para precipitarse. Como he dicho, alguien va a contarte algo de otra persona, te va a intentar malmeter y tienes que escuchar las dos versiones, Escorpio. No te quedes única y exclusivamente con la versión de la persona que te hable mal. Tómate las cosas con calma y piensa las cosas antes de actuar. Alguien desinteresadamente también va a entrar en tu vida, ¿vale? Alguien que vas a conocer mediante una invitación social, quiero decir, que es alguien que vas a conocer o bien en un cumpleaños o en una reunión de antiguos compañeros o alguna reunión de amigos o algo así, ¿vale? Pero es alguien que va a entrar en tu vida, una persona que va a entrar pues de una manera amable, una manera silenciosa, una manera tranquila. No va a ser alguien que vaya a entrar en tu vida de una forma pasional, no, sino que vais a empezar a conoceros poco a poco. Esta persona veo que va a estar en tu vida durante un largo periodo de tiempo, pero como he dicho, perdón, la empezarás a conocer dentro de poco tiempo y, como os he comentado, en una invitación social, ¿vale? Luego el 9 de primavera nos habla de forjar los frutos de tu esfuerzo. Esto nos está enfocando más lo que es al terreno profesional. Te hablan de posibles cambios en el futuro, que te prepares para esos posibles cambios en el terreno laboral para el futuro. O bien te vengan cambios importantes, es decir, que te vengan cambios de nuevo trabajo, o bien es posible que te vengan cambios dentro del trabajo en el que estás. En el caso en el que no tengas trabajo a día de hoy, se ven cambios importantes. Quiere decir que el esfuerzo que llevas haciendo durante este largo periodo de tiempo sin trabajar, el esfuerzo de buscar trabajo va a empezar a tener su recompensa. Bueno, por otra parte nos dicen que vas a estar en un momento de dedicación absoluta para ti. Nos hablan de una persona talentosa, de una persona brillante. Te dicen que confíes en ti mismo y que habrá personas que querrán ayudarte, pues, o bien a solucionar tu problema económico, tu problema laboral o tu problema sentimental. Pero te dicen también que tienes que conservar un equilibrio entre el trabajo y la familia. En muchos de los casos estáis tan inmersos en lo que es el terreno laboral que os olvidáis un poquito de lo que es el terreno familiar, la familia, la gente que está cerca de ti. Hay que tener un equilibrio entre las dos cosas. Si tienes demasiado trabajo, pues intenta delegar trabajo en los demás, no tener tantas cargas y estar un poquito más pendiente de lo que es tu familia, tu pareja o tus amigos, ¿vale? En concreto. Luego, por otra parte, te dicen que te centres en tu verdadero objetivo y que empieces una nueva aventura, que confíes en ti mismo.
Como os dije ayer, ¿no? Porque ayer no pude subir vídeo antes de ayer, os dije que en esta etapa que ya hemos empezado en el mes de marzo, es una etapa en la que sí que vamos a tener cambios importantes, pero hay que tomarse las cosas con más calma. No hay que precipitarse y no hay que tomarse las cosas a la ligera. Por eso te dicen que céntrate en lo que realmente quieres hacer, o sea, concéntrate hacia donde realmente quieres ir. ¿Por qué? Porque ese será tu verdadero objetivo y será el objetivo que marques hacia donde quieras terminar llegando. Te dicen que vas a empezar una nueva aventura y que confíes en ti, ¿vale? Pero, como digo, siempre con calma, con buena letra y siempre mirando hacia un futuro más prometedor. Por otra parte, la rueda de la fortuna te dice que se acabaron los retrasos, que las oportunidades te van a venir repentinas. Te hablan de un coche nuevo o un viaje. Puede ser que muchos tenéis ahora la oportunidad de compraros o bien un coche nuevo o bien de hacer un viaje. A ver, cuando os he dicho que se acabaron los retrasos, no significa que las cosas se apresuren. Quiero decir que las cosas hay que tomarlas con calma, hay que dirigirte hacia donde quieres ir, pero pensando bien las cosas. No nos apresuremos, por favor. Estamos en marzo y nos han cambiado las lecturas. No nos apresuremos. Las cosas, aunque se acaban los retrasos, van a empezar a venir despacito. Sí que te viene una oportunidad repentina que puede que no puedas desaprovechar. Es decir, puede que te salga un viaje inesperado que no tienes que desaprovechar, porque como dicen aquí, es una oportunidad inesperada de o bien comprarte un coche nuevo, que a lo mejor te sale la oportunidad de comprar un coche que andabas buscando, o bien la oportunidad de un posible viaje. Como digo, eso sí será inesperado. El coche o el viaje sí va a ser inesperado, pero el resto de cosas, tomaros la vida de otra manera, pensar las cosas antes de hacerlas y con mucha calma. Recuerda lo que te he dicho, ¿vale? De no tomar decisiones precipitadas respecto a alguien, porque hay una persona que te va a hablar mal de otra. Así que intenta o procura escuchar las dos versiones, ¿vale, Escorpio? Vamos a ver qué nos dice el tarot. Bueno, aquí nos están saliendo el 6 de espadas, la muerte, el paje de pentáculos y el as de pentáculos. El 6 de espadas es la carta que nos habla precisamente de ir hacia donde queremos llegar. El dejar atrás esas aguas turbias y adentrarnos hacia aguas más tranquilas. Empezar como una situación diferente. Pensar mucho las cosas antes de actuar y por fin llegar a la calma después de una gran tormenta. Fíjate que el diablo es una carta que nos habla de esos malos entendidos. Tener cuidado, Escorpio, os lo he advertido. Como iba diciendo, perdonar por el perro, alguien va a poneros en contra de otra persona, ¿vale? Y eso tenéis que tenerlo en cuenta. Este diablo es una malmetiche, alguien que va a hablaros mal, ¿vale? Alguien que se va a involucrar en tu vida poniéndote en contra de alguien cercano a ti. Piensa las cosas antes y sobre todo escucha las dos versiones. El as de pentáculos nos hablan de esas nuevas oportunidades laborales. Vas a tener la oportunidad de tener un cambio dentro del trabajo o un trabajo nuevo. Recuerda que el oráculo nos ha hablado de esas nuevas oportunidades que van a venirte. Recuerda que son oportunidades importantes y que no tienes que desaprovecharlas. Eso sí, tómate las cosas, como he dicho, con calma, piensa las cosas antes de hacerlas y verás cómo poco a poco la situación empezará a mejorar para ti, tanto en el terreno sentimental como en el terreno laboral.
Por otra parte nos sale el Rey de Pentáculos, 4 de bastos y el 9 de espadas. Aquí nos hablan de una situación sentimental pasada, de una situación sentimental quizá que todavía tienes en tu cabeza o en tu corazón, en tu mente o en tu corazón. Nos hablan de ese dolor que tienes aquí a día de hoy, ¿vale? Con este 9 de espadas nos habla de ese dolor en tu corazón, de ese sentimiento que tienes todavía, de esa traición. Bueno, yo veo aquí a alguien nuevo que entra en tu vida con mucha fuerza. Nos habla de un Rey de Pentáculos, una persona con mucha fuerza, nueva, como he dicho, alguien que entrará en tu vida a darlo todo. Te he comentado en el oráculo que vas a conocer a alguien en una reunión social y aquí nos sale precisamente ese 4 de bastos y el Rey de Pentáculos. En una reunión social, en una boda, en un bautizo, en una comunión, en un cumpleaños, vas a conocer a alguien especial para ti. Esta persona tiene unos sentimientos, o va a tener, porque todavía no la conoces, va a tener unos sentimientos sinceros por ti. ¿Vale? Sentimientos importantes, pero habrá que dar una oportunidad al amor. No hay que pensar en el pasado. Si se piensa en el pasado, esas nuevas oportunidades no entrarán nunca, jamás de los jamases. Sí que es cierto que aquí nos sale el echar de menos a alguien. Tanto tú como alguien del pasado os echáis de menos. Sí, cierto es. Aquí nos sale el 6 de copas. El 6 de copas es la carta por excelencia de la nostalgia, de echar de menos y de pensar en una energía pasada. En muchos de los casos sí que tenéis esa energía todavía presente en tu vida y en muchos de los casos es tu persona de interés o la persona del pasado quien está pensando en ti. No significa que tú pienses totalmente en esta persona, sino que alguien hay que piensa en vosotros, alguien del pasado hay que piensa en vosotros. Luego, por otra parte, nos salen aquí, pues quizá el 9 de Pentáculos, que nos hablan de esa espera, del ya no querer esperar más, de estar ya como cansada o cansado de volver siempre a lo mismo, de estar pasando siempre por lo mismo. Quieres cambiar esta situación en tu vida, tienes una lucha interna entre lo que realmente quieres y lo que realmente está pasando, y otra lucha interna entre lo que tu cabeza dice y lo que tu corazón te dicta, ¿no? Entonces aquí hay una situación difícil de entender. Y ya por último, en la lectura del tarot nos hablan del 10 de bastos. Os he dicho antes que tenéis que delegar, o sea, tenéis demasiado trabajo y tenéis que diferenciar lo que es el trabajo de la familia, el trabajo de los amigos y el trabajo de lo sentimental. Tenéis que hacer un esfuerzo por separar las cosas y por dar una oportunidad, lo que es al amor, al sentimiento, a la pasión, a los amigos, al disfrute de reuniones, de amistades y no tanto de trabajo, ¿vale? Intenta liberarte un poco de lo que es el trabajo para poder disfrutar un poquito más de lo que es la vida social. Vamos a ver ahora qué 3 números te salen para ti. Es el número 10, el número 13 y el número 12. Y ahora el mensaje de vuestro ángel. Recuerda que si te ha resonado la lectura de hoy, me gustaría que me pusieras en comentarios si te ha resonado o no. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal, y si necesitas ampliar información, en pantalla encontrarás los teléfonos de mis profesionales, de mi equipo de profesionales que está para ti las 24 horas del día. Vamos a ver qué mensaje te dicen. Relajación. Tienes todo el tiempo que necesitas para realizar tus deseos. Coloca las manos dulcemente sobre tu corazón y permítete que tu respiración te guíe hacia un espacio de paz interior. Imagina que te bañas en una luz dorada que fluye del corazón eterno de Dios. Tú, ángel de la guarda, estoy aquí, déjame entrar en tu corazón. Lograrás muchas más cosas si te concentras en lo más importante de la vida, el amor. Así que nada más, Escorpio, gracias por pasarte por aquí, un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.